acompaña en nuestro desayuno de la AEF Miguel Ángel Juliá, que es director de estrategia de Grupo IDEA, que es un socio colaborador que se dedica pues sobre todo a diseños de espacios comerciales, ¿verdad? Y ventas y demás. Así que evidentemente él es el experto, os dejamos con él. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. Muy buenos días a todos. Y bueno, es un speech que podría ser muy largo, intentaré condensarlo para ser lo más atractivo. Voy a contar una historia. Realmente lo que nos interesa es poder exponer algo que os sirva como inspiracional y como reflexivo, ¿de acuerdo? Entonces, tal como os comentaba, Grupo IDEA, soy socio de Grupo IDEA, pero mi día a día es como director de diseño y estrategia. A lo largo de la explicación acabaréis de entender un poco a qué se debe eso. Por tanto, muy buenos días. En Grupo IDEA utilizamos la imaginación para vender y a lo largo del speech iremos viendo qué significa esto de tener imaginación, porque muchas veces dejamos la imaginación como para aquello de nuestros niños, de nuestros hijos. Pues nosotros como adultos tenemos que recuperar la imaginación. Grupo IDEA es una empresa internacional que estamos especializados en diseño, implementación y construcción de espacios comerciales que reflejan los valores de marca de las empresas. Todo aquello que necesita una transmisión de mensaje y de valores es allí donde nosotros trabajamos. Proyectos como vinculados a vivienda pues no son nuestra especialidad. Nuestra sede central, pues como podéis ver en la fotografía, estamos en el centro de Barcelona, pero ya veréis que estamos en el resto de España y en el mundo. En realidad, Grupo IDEA es una marca paraguas de tres marcas. Una es Nucleo, la otra es IDEA, la otra es Abesis. Podéis ver los tres colores corporativos, el rojo en el centro, primero el verde y después el amarillo. Es toda la cadena de valor de los servicios que nosotros ofrecemos. Nucleo quiere decir que es el núcleo, nos situamos en el centro a trabajar mano a mano con el cliente, es donde realizamos modelos de negocio, la estrategia, para después conceptualizar el diseño, realizar el diseño y que el resto de la cadena de valor pueda realizar la implementación, con lo cual significa ayudar a todas las marcas para que vayan abriendo sus diferentes locales en la expansión. Tenemos una tercera marca que es Abesis, que es una pequeña constructora y especialista también en producción, que ayuda también a las marcas para poder acabar de hacer toda la cadena de valor desde que conceptualizas hasta que realmente acabas abriendo la persiana del negocio. Nos gusta decir que tenemos un método de trabajo que es el Design Thinking. El Design Thinking ahora realmente está muy manido. Si vamos a librerías encontraremos a cantidad de libros vinculados al Design Thinking, preparados para altos directivos y CEOs de compañías. Pero el Design Thinking en el fondo es una metodología de trabajo del diseñador, el cómo de esta locura inicial de tener muchas ideas hasta poder concretar en una única y abrir la tienda, cómo podemos ir ordenando todos estos procesos. Significa empezar a pensar, tener una estrategia de negocio, qué voy a vender, cómo lo voy a vender, por qué, dónde, para después y no antes, que el gran error es que muchas veces es antes, diseñar. Es muy importante perder el tiempo, que no es perder el tiempo, pensando, teniendo una estrategia para después conceptualizar, diseñar, y después está claro que cuando ya tienes un manual de estilo, cuando tienes el local definido, implementarlo, construirlo y empezar a ganar dinero, que el negocio funcione. Con lo cual las tres marcas están muy focalizadas en esta cadena de diseñar, implementar y construir. Lo paso rápidamente porque la presentación también os la haremos llegar a todos los socios, con lo cual es mejor que vayamos pasando. Somos más de 70 expertos internacionales. Nuestra sede central, que habéis visto en la fotografía antes, está en Barcelona. Y aquí está el gran equipo de personas que nos acompañan el día a día.
aquí también pues, un esquema de cómo nos organizamos, de cómo tenemos los servicios generales, un apartado muy importante, no solo para nosotros, sino para todos vosotros como empresas, que es marketing. Lo digo ahora, aunque aparecerá más tarde, marketing es todo y todo es marketing, con lo cual acaba siendo como el corazón de una empresa, que es la que permite después tener esta línea transversal entre diseñar, implementar y construir. En total somos 5 socios, Lluís Saiz, Arturo Ortiz, que son los socios fundadores, tenemos a Alejandro Mora, Rodolfo Pérez Martos, Miguel Ángel Juliá, que soy yo, y en Avesis tenemos a Juan Guaita, que es el que acaba de rematar los proyectos in situ en los locales reales. Realizamos obras en el mundo entero, nos gusta decir que de Barcelona vamos al mundo, este es nuestro lema, y nos focalizamos en 4 sectores, aunque podríamos decir que cada vez más estos 4 sectores ya no están tan claros. Pero es bueno siempre ordenar las cosas, con lo cual estamos muy focalizados en retail, en workplace, en healthcare y en hospitality, pero cada vez más estos hilos están conectados entre ellos. Si por ejemplo estás diseñando unas tiendas para Nike, hay mucha diferencia en hacer sus oficinas corporativas. Sucede lo mismo en unas oficinas internas, como podrían ser las de Banc Sabadell, en una sede, o hacer lo que es banca en calle, que banca en calle acaba siendo una tienda. Y cada vez más, a ver si no se hacen reuniones de trabajo en los halls de un hotel, o cómo cada vez más la cultura de la salud, la cultura del cuidado y de la sanidad, dentistas, oculistas, no cada vez más está más vinculado a la moda de la salud y más cercano a lo que sería una franquicia sanitaria a pie de calle, porque el mundo sanitario ha ido dejando las plantas principales, segundas y terceras de los edificios para estar totalmente implementada en la actualidad ya en las plantas bajas, es decir, haciendo negocio en calle. Por eso, esos 4 sectores en realidad no son 4 sectores, sino son 4 sectores que cada vez más entre ellos se van conectando. Trabajamos, esto es un resumen de la diversidad de marcas para las que trabajamos, no están todas ni son las más importantes, es un slide solo para que se pueda ver las diferentes tipologías de clientes para los que trabajamos. Cosas en las que estamos actualmente, pues hace muy poco hemos abierto Catamarán, es una tienda de retail en México. En el tema hotelero, pues hemos estado trabajando con Derby Hoteles en París. También en esta cadena en el cual tenemos que diseñar espacios, cada vez más tienes que diseñar también el contenido de estos espacios, es decir, no puedes diseñar retail sin diseñar los percheros, las góndolas o en casos como aparece en esta imagen, no puedes acabar diseñando un restaurante sin poder diseñar todo aquello que es sillería. Y a su vez, igual que estamos haciendo hoy aquí con nuestros amigos de AEF, que es hablar entre nosotros, de hacer conferencias y un resumen de cómo nos gusta hacer las cosas, cómo nos gusta trabajar, estamos constantemente invitados por diferentes entidades culturales, como puede ser RD Spain o el Colegio de Arquitectos, y instituciones que nos llaman para que hagamos conferencias explicando nuestro expertise. Y bueno, estamos en un mundo en el cual el expertise antiguamente se ocultaba, quien tenía el poder del conocimiento se lo guardaba, en la actualidad pues no es así. Antes con un compañero vuestro pues lo comentábamos, alguien puede ofrecer hasta 10 y otra persona puede ofrecer desde el 10 hasta el 20. El conocimiento cada vez más lo tenemos que compartir y por eso nos gusta participar en eventos como el de hoy. Como os decíamos, estamos en Barcelona, estamos en Londres, estamos en París, estamos en México, pero vamos a realizar, nuestra intención es poder realizar muchos encuentros aquí con AEF para acabar de explicar toda la cadena de valor de Grupo IDEA, pero como habéis visto hay como 3 casillas, pues hoy, si os parece, empezamos por el verde, que es estrategia y diseño.
teniendo en cuenta que todo aquello que se trabaja en estrategia y diseño no se debe dejar en las fases siguientes, que son implementación y construcción. Tiene que haber siempre una línea que conduzca, ¿vale? Un hilo conductor que vaya desde el principio hasta el final. Ese garabato que hemos visto del design thinking significa que hay una única línea que se va ordenando, pero lo que no hay es una desconexión, no hay como en los relevos, bueno, ahora te toca a ti y apáñate, no, tiene que haber una continuidad de toda la cadena de valor desde el principio. Entonces, ¿cómo hay que trabajar? Ahora podría ir diciendo todo el rato que la manera de trabajar de Núcleo y la manera de trabajar de Group IDEA es de este modo, pero podemos decir que es la metodología de trabajo que utilizan todos los estudios de diseño, o como mínimo deberíamos decir que deberían utilizar. En los estudios de arquitectura en muchas ocasiones cuesta mucho lo que ahora vamos a explicar, pero es el modo necesario para poder trabajar y tirar adelante cualquier tipo de proyecto. Para empezar, necesitas un equipo de personas, y este equipo de personas tiene que ser multidisciplinar, porque las cosas grandes nunca se hacen de un modo individual, siempre se hacen en equipo. Como decía Steve Jobs, piensa en grande, pero no solo piensa en grande, sino piensa en equipo. Pero piensa también poniendo en el centro del proyecto, nunca a ti como diseñador o como arquitecto o como equipo, sino siempre a la marca, siempre al cliente. Y como las capas de una cebolla, el equipo multidisciplinar va creciendo. Y este equipo nunca tiene que ser el mismo, porque el cliente el cliente es variante. Con lo cual, cada proyecto tiene que tener su propio equipo, con sus propios expertos, y crecer, como está diciendo, como las capas de una cebolla. Hay que tener un método de trabajo propio para llevarlo a cabo. Si empezamos siempre, hay que empezar con un brainstorming. Hay veces que el cliente, este brainstorming previo ya lo ha hecho. Si ya lo ha hecho, tenemos que hacer un re-brainstorming para ver si realmente hemos entendido el briefing que hemos recibido, hacer un rebriefing. Pero, como comentábamos antes, es muy importante esa primera fase de pensar, esa fase del thinking. No es perder el tiempo, todo lo contrario, es ganar el tiempo. Significa hacer las cosas no porque sí, sino porque hay un motivo pensado entre muchas disciplinas para que cada uno de ellos aporte. Conceptualizar también con ideas. ¿Qué quiero decir con eso? Cada vez más en retail y en workplace estamos diseñando espacios wow. La gente nos está pidiendo unas oficinas tipo Google, pero la siguiente pregunta es: ¿tus valores son los de Google? No, pero es que son muy bonitas. Error, craso error. Las cosas no tienen que ser bonitas, sino que tienen que ser funcionales, tienen que tener un buen diseño. Si son funcionales y tienen buen diseño, ya acabarán siendo bonitas, pero sobre todo tienen que ir totalmente ligadas al ADN de la marca, no al ADN de otra marca. Con lo cual, entrar a un espacio que en retail, en restauración, en workplace cada vez pasa más, que dices, wow, está muy bien para el primer día, pero no consigues la fidelización del cliente, no va a repetir. Con lo cual, ¿cómo vas a conseguir la fidelización del cliente? Pensando, teniendo una buena oferta de trabajo, una buena oferta experiencial, y con lo cual lo que hay que hacer es conceptualizar con ideas. Y somos unos eternos defensores de volver al dibujo a mano. Excesivamente estamos trabajando con renders, el cliente nos lo pide, que es cierto que tienen que existir, pero el trabajar a mano es como pensar. El dibujar a mano es la extensión de nuestra mente. Y como decíamos antes, hay que hacer una cosa que es muy complicada, que es que incluso hay que dibujar, como podéis ver en esta fotografía, hay 3 manos. Yo tengo 2 y soy diestro, con lo cual solo dibujo con la derecha. Significa que cada una de las manos que estáis viendo es de más de uno de nosotros. Es decir, tenemos que también olvidarnos del trabajo individual. Incluso dibujando a mano es posible hacerlo en equipo. Y trabajar con maquetas. Cuando digo con maquetas, no son maquetas virtuales, sino maquetas de trabajo. Maquetas de cortar con las manos, enganchar, interpretar los espacios, ver si funcionan, permitir que el cliente que no sabe de arquitectura o dice que no sabe, juegue con el espacio previo a encontrárselo espacio escala 1 a 1. Y sí, es cierto, al final de esos dibujos hechos a mano
ese dibujo que habéis visto inicialmente, que era la presentación del speech de hoy, acabas entregando unos renders para que visualices cómo va a ser ese espacio previo a construirlo. De un modo muy rápido, porque después os voy a desarrollar un poco más, se me pregunta muchas veces, pero bueno, el futuro del retail, ¿cuál es? Incluso en muchas ocasiones y cada vez más se dice que el retail ha muerto o está en vías de muerte. A lo mejor el problema es que el retail tenemos que ir pensando que lo que va a pasar es que se va a transformar igual que se está transformando la sociedad, y a lo mejor deberíamos dejar de hablar de retail, venta al detalle, y tendríamos que empezar a ampliar el concepto. Con lo cual el retail, me estoy riendo porque me están sonriendo, el retail no ha muerto, pero el retail realmente lo que está pasando es que se está sonriendo. Entonces, hay 10 claves, podría haber colocado 20, pero siempre es bueno concretar, colocamos 10. En realidad, donde ponemos retail podéis cambiar la palabra retail y podéis poner el sector que queráis, workplace, hospitality o cualquier cosa desligada a lo que sea diseñado en espacio, que podéis ver que perfectamente funciona. Yo, por ejemplo, no sé cocinar, no he ido nunca al Bulli, pero me hago un harto de leer libros de Ferran Adrià. Donde pone cocina, poned diseño, poned innovación, poned vuestro negocio y ya veréis que funciona, ¿de acuerdo? Es un tema más bien metodológico. Bueno, tenemos que ser conscientes, este sería el primer punto, del incremento de la población y de la tecnología. Entonces, lo comentaba antes, lo he dicho irónicamente, pero también es verdad. Yo no soy tecnólogo, pero la tecnología ha llegado para quedarse. Aquí ahora en la sala hay unos cuantos móviles, todos esos móviles son espacios de trabajo, todos nosotros estamos recibiendo ahora correos, whatsapps, y es como impensable que tengamos un futuro sin tecnología. Y la población está creciendo a un ritmo exponencial, y todo eso lo tenemos que tener en cuenta también a la hora de proyectar el retail. Eterna pregunta, si seremos rurales o seremos urbanos. Cada vez más oímos, leemos en prensa gente que ha querido desconectar del mundanal mundo, de la ciudad, y se va al pueblo. Las tecnologías permiten ser rural y trabajar desde el lugar no urbano, pero aún y así el futuro ya podemos decir que ya no es ni tan solo de los países, el futuro es de las ciudades. Las ciudades van a crecer a un ritmo brutal, y el futuro es tanto para las ciudades como para las marcas. La sociedad está cambiando a un ritmo exponencial, pero tenemos que pensar el retail en clave ciudad, principalmente en clave ciudad. La siguiente pregunta, que después desarrollaré un poco más, es si el retail lo tenemos que pensar en claves de sostenibilidad. Si tenemos que hablar de Cradle to Cradle, si es un valor añadido, al cual yo considero que no. Después explicaré el por qué la sostenibilidad no debería ser un valor añadido, sino un valor intrínseco desde el principio, y la respuesta es clave, que la veremos después. El retail tiene que ser sostenible sí o sí, si queremos que exista el retail, y sobre todo si queremos que existamos nosotros. Si no, directamente vamos a dejar hablar de futuro. Por tanto, por descontado, estamos hablando de sostenibilidad y estamos hablando que todo va a ser sostenible. Y ahora se ha puesto de moda, ahora ya el Big Data, es decir, no paran de perseguirnos para conseguir nuestros datos. Aquí lo que me gustaría insistir mucho es que una cosa es información, es decir, datos, aquello tan preciado que ahora todo el mundo desea de nosotros, versus otra cosa que es la sociedad del conocimiento, que sería conectar esos datos. Podemos tener colección y colección de números, pero si no sabemos qué hacer con ellos, no tiene sentido. Cuando éramos pequeños en clase, el que sabía tenía el poder, tenía conocimiento, intentaba taparse y que el niño de al lado no copiara. Saltamos a la universidad igual, es decir, intentábamos que nadie nos copiara. Ahora en la actualidad es todo lo contrario. El que tiene el poder es el que sabe compartir el conocimiento, y con lo cual deseas y quieres ser copiado, y deseas y necesitas compartir el conocimiento. Pues si el conocimiento te lo quedas para ti, acabarás, como marca de retail, acabarás
acabarás muriendo. Pero volvemos, no nos confundamos, una cosa es información y otra es conocimiento. Neuromarketing. ¿En cuántas ocasiones, yo me considero muy racional, en cuántas ocasiones llegamos a casa habiendo comprado algo y decimos, ¿y por qué lo hemos comprado? Si no tenemos la necesidad en gastar esto concreto en algo que a lo mejor no vale mucho, acaba siendo un gadget, acaba siendo una camiseta porque nos ha hecho gracia, y llegamos a casa y decimos, pues si no me lo voy a poner nunca, la he visto y la he comprado, y yo tan racional y tan poco impulsivo la he comprado. Podemos tener un método, podemos ser racionales, podemos tener claves objetivas del por qué un negocio funciona y otro no, pero siempre hay algo que es la emoción, es la sensación de experiencia, es algo más neuronal del interior de nuestra mente, que no sabes por qué te impulsa a comprar algo o a dejarlo de comprar. Y es una vía que tenemos que trabajar mucho y estudiar y investigar mucho, el neuromarketing aplicado a retail. Siguiente es el think tank. Think tank es decir, conseguir que esas especialidades que giran alrededor del retail empiecen a trabajar conjuntamente, pongan sobre la mesa las investigaciones en las que están y crear un think tank de conocimiento para que el futuro del retail llegue antes y con criterio, haciendo vasos comunicantes entre disciplinas diferentes. Es por eso que es muy importante asociaciones como la EF y instituciones que lo que quieren es aglutinar el conocimiento en determinados sectores. Lo que no sabe uno, lo sabe otro. El que no llega a una persona, llega a la otra. Y el compartir que hablábamos antes, o generamos estos think tanks de conocimiento, no de información, o tampoco tendremos modo de avanzar. Design thinking, lateral thinking, ya lo hemos comentado antes, es ese hilo de ideas que acabamos ordenando, es una metodología de trabajo que después ya desarrollaremos. Codiseñar, son esas tres manos que hemos visto que dibujábamos juntos. Significa, ya no diseñamos como individuos, como personas individuales, que también, sino que cuando lo hacemos colaborativamente con otros expertos de otros sectores para aportar valor. El que acaba diseñando el móvil que tenemos encima de la mesa no es el mismo el que está diseñando las aplicaciones, el que está diseñando todos los chips y temas electrónicos, que el que a lo mejor está diseñando la carcasa o la campaña comercial para que de repente un banco determinado pues lo esté utilizando en una campaña X. Con lo cual, ese móvil tiene que estar diseñado, no diseñado, sino que debe estar codiseñado. Sociedad líquida, bueno, lo hablaremos después. La sociedad actual es muy maleable. Hoy sabemos qué estamos haciendo, pero no sabemos qué vamos a estar haciendo mañana. Estamos en un cambio constante que después ya desarrollaré. Y la típica pregunta, la he dejado para el final, no hay interrogantes, pero siempre se me pregunta si el retail será online o será offline, si hay una lucha entre uno y otro. Pues la respuesta es sencilla, no existe una línea entre el online y el offline. Y no estoy hablando de omnicanalidad, que también, sino que ya no existe una distinción entre el mundo real y el mundo virtual. Seguramente para nosotros, los aquí presentes, los que estoy hablando, pues sí, porque no hemos nacido digitales, pero es que ni tan solo es cuestión de hablar con los millennials, es decir, ahora deberíamos estar hablando, pues por ejemplo, pues con mis hijos, 10, 12 años, no ven la distinción entre el mundo virtual y el digital, porque para ellos ya es el mismo mundo. Siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando nosotros éramos pequeños, en el colegio no había bullying, había otra cosa. Lo que no existía era la palabra bullying, pero existía, ¿de acuerdo? En la actualidad existe bullying, pero este bullying puede existir solo a través de las redes sociales, solo a través de un WhatsApp. Y al niño le afecta igual que una cosa en vivo y en directo. Para el niño, ese ataque que viene de las redes o ese ataque físico es el mismo. Llevado a retail es exactamente lo mismo, es decir,
no puedes plantearte una franquicia, no puedes plantearte una marca, no puedes plantearte un negocio, no puedes plantearte una marca diciendo no, empiezo siendo offline, es decir, abro una tienda y después ya veré si me expando. O al revés, no, yo tengo claro que voy a ser online y ya veremos si después necesito un showroom para enseñar los productos físicamente. No, desde el momento cero tienes que plantear las dos estrategias y tienes que existir en los dos lados, con mayor o menor importancia, pero esa línea ya no existe. Me gusta decir que hoy, por ejemplo, no he venido a dar respuestas a nada. Después vamos a conversar, vamos a hablar, pero no voy a dar respuestas a cosas que probablemente no tengo la respuesta. Es que en realidad lo importante es tener preguntas. A una misma pregunta se le pueden dar millones de soluciones y millones de respuestas. Lo que cuesta es encontrar la pregunta y la pregunta apropiada. Y saber, no tener la respuesta, sino saber quién puede tener esa respuesta. En el mundo de la franquicia, en el mundo del retail, existen cantidad de normativas a aplicar. Abrir un negocio aquí en Madrid no es lo mismo que hacerlo en Barcelona, aún menos que hacerlo en México. Existen normativas diferentes. Después tienes la normativa del centro comercial. ¿Tenemos que conocer todas las normativas? ¿Tenemos que ir acumulando esa información? No. Tenemos que saber que existen y tenemos que saber quién la conoce y trabajar, por ejemplo, pues con Local Architects cuando estás ayudando a una marca a hacer su expansión. No tiene sentido tener todas las respuestas, pero sí tener todas las preguntas y saber a quién recurrir a la hora de encontrar esa respuesta. Hace unos años, pues cuando hacíamos investigación íbamos a las bibliotecas. Ahora vamos al señor Google, y el señor Google, el señor Wikipedia nos da la respuesta, pero vuelve a ser lo mismo. Tenemos preguntas y buscamos la respuesta en sitios diferentes. Pero bueno, aquí hace muy poco que murió, no sé si lo conocéis, es Jorge Gassenberg, fue el director conceptual del CaixaForum, el CaixaForum de Barcelona, el de Madrid y todos los otros que han existido, y tiene esta fantástica frase: si lo que hacemos es cambiar de respuesta, lo que hacemos es evolucionar. Pero si realmente lo que queremos es cambiar, si realmente conseguimos cambiar la pregunta, entonces revolucionaremos. Yo doy un paso más, que es explicarlo de un modo más cercano al mundo empresarial. Si lo que hacemos es cambiar la respuesta, pues haremos productos más económicos en menos tiempo, produciremos mucha más cantidad de ese producto y los tendremos antes a la venta, pero el producto será el mismo. Lo que habremos hecho es mejora continua, pero ese producto continuará siendo el mismo. Si cambiamos la pregunta, entonces empezaremos a hacer que los productos ofrezcan cosas que no se habían ofrecido. Con lo cual, esa revolución de la que nos habla Jorge es una innovación. Es importante tener en cuenta que una cosa es hacer mejora continua, más que necesaria, siempre, pero por otro lado, y sobre todo en este mundo tan competitivo, lo que no puedes hacer es solo mejora continua, porque si solo haces mejora continua, lo que vas a hacer es competir con tu competencia, nunca mejor dicho, por precio, porque es la única cosa que te va a diferenciar, el ser más económico que el de al lado, pero el producto será el mismo. Si quieres realmente diferenciarte, está claro que diferenciarse en precio es necesario, pero tienes que aportar algo más, y para eso algo más tienes que innovar. Bueno, tendencias y sociedad. Bueno, lo que comentábamos antes, imaginación e innovación. Imaginación es aquello de los niños, ¿ves? Donde tú no ves un dragón y un príncipe, ellos están viendo un dragón y un príncipe. E innovar es lo que estaría al final de la cadena, ¿vale? Pero sobre todo, de un modo muy resumido, es que si no hacemos aquello que imaginamos, no innovamos, es otra cosa. Eso tan manido de, es que tengo muchas ideas, bueno, ideas son, y en ideas se quedan si no sabes evolucionarlas. Es decir, desde la imaginación, desde ese dragón, ese príncipe azul, saltamos a la creatividad, que es el papel en blanco, aquello que nosotros siempre decimos, no, yo de pequeño era muy creativo, sabía dibujar, pero poco a poco lo he ido perdiendo. No es verdad. Todos somos creativos en menor
en mayor o en menor nivel. Después tenemos que diseñar. Y después, y sin tapujos, lo pongo, aquí hay el símbolo del dinero. Es decir, trabajamos para ganarnos la vida, con lo cual tiene que haber un objetivo que es que exista un canje, que haya una transacción comercial y por tanto una compra y por tanto una venta. Y si hay compra y hay venta, habrá innovación, pero si no hay compra ni hay venta, no habrá innovación. Nos habremos quedado en una idea fantástica, muy bien desarrollada, muy bien diseñada, pero no habremos innovado porque no nos habrán comprado. Sostenibilidad, ya lo comentaba antes, es una moda o tendencia, ahora todo el mundo, no, yo quiero un espacio sostenible, no, verde. Ahora hablamos de oficinas, no, vamos a hablar de biofilia, vamos a hablar de que haya verde. Bueno, lo malo de las modas y las tendencias es que son eso, son cosas que llegan, pero pasado un tiempo desaparecen. En realidad la sostenibilidad no es una moda ni es una tendencia, sino que es algo que ha llegado igual que la tecnología para quedarse. Y tenemos que hacer todo lo posible para que todo sea sostenible. En el 2016, para que os hagáis una idea, pues gastábamos 1,5 veces los recursos naturales que el planeta Tierra genera. Y este ritmo, al 2100, necesitaríamos 3 planetas. Y que yo sepa, solo tenemos uno. Con lo cual, o todos nos ponemos a ser sostenibles, o ya no nos planteemos ningún tipo de pregunta, ningún tipo de respuesta, porque no habrá nada a nuestro alrededor. Me gusta hablar, por tanto, también, muy ligado a eso, de la sostenibilidad, de las 3 Rs, y como comentaba antes, hablar de la sostenibilidad no como un valor añadido. Muchas veces hablamos de diseño como valor añadido, sostenibilidad como valor añadido. No es apropiado, porque el diseño es algo que debería entrar ya desde el momento cero de la conceptualización de un negocio, de un espacio, de un producto. No es, bueno, ahora que ya lo tengo, ahora que los ingenieros han trabajado, ahora lo vamos a poner bonito. Ahora que entren los diseñadores, que le acaben de poner la cinta final. No, error. Bueno, ahora que ya lo tenemos, ¿y qué tal si probamos con materiales reciclados? No, eso se tiene que plantear desde el principio. Si se plantea al final, sí que es un valor añadido. Y entonces cuando nuestros clientes ven el precio, ven el estadillo, las mediciones de lo que vale cada una de las partidas, que sacan aquello que es valor añadido. Lo que es añadido significa que el producto, el espacio funciona sin eso. No, la sostenibilidad y el diseño es algo intrínseco y necesario que no puedes eliminar. Y de sostenibilidad tenemos que empezar a pensar siempre, ya no solo con las 3 Rs, sino con muchas más. Tenemos que pensar en rehabilitar espacios, en renovar producto, en recuperar, en reducir, en reciclar, en reutilizar, en el cradle to cradle, en la cadena de producción, tanto de espacios como de producto. Y nos preocupa mucho el futuro, ¿vale? ¿Y por qué nos preocupa el futuro? Bueno, pues Woody Allen lo explica fantásticamente, porque es donde vamos a pasar el resto de nuestras vidas. Con lo cual, por eso nos preocupa el futuro. Aunque yo también diría que el futuro en realidad es aquí y ahora. Y será lo que nosotros aquí y ahora decidamos que sea. Y es curioso, pero también recomiendo a la hora de pensar algo nuevo, a recurrir a la literatura y recurrir a la ciencia ficción. Aquí tenemos un total de 5 escritores. Julio Verne escribió, y -1, todos sus inventos existieron, pero es fácil, lo hemos comentado antes. Dedicaba la mitad de su jornada laboral en dedicarla para él, yendo a bibliotecas y viendo y leyendo todo aquello que todavía no se había implementado. Ahora sería entrar en el señor Google y ver qué están innovando las marcas, qué están innovando las empresas. Él lo que hacía era plasmar todo aquello que se estaba investigando y todavía no había llegado, con lo cual por eso parecía que era un prescriptor del futuro, ¿de acuerdo? Pero eso sucede con cada uno de cualquiera de estos autores, que os recomiendo que en los tiempos libres los volváis a leer. Antes hablábamos de la sociedad líquida. Zygmunt Bauman, también desaparecido hace muy poco, es el que introdujo el concepto de sociedad líquida. Esta sociedad tan voluble, tan cambiante, hoy estoy aquí, mañana estoy allá, hoy estoy en este proyecto, pero mañana lo voy a tener que dejar porque salto a otro
y esto va a ser otra persona del equipo que lo va a desarrollar. Y ya estamos consiguiendo que la gente vea que la sociedad es líquida. Venimos de un pasado totalmente sólido. Es decir, nacíamos y ya casi sabíamos cómo íbamos a morir. Por el tipo de familia que teníamos, por el tipo de estudios que íbamos a hacer, era muy fácil predecir cuál era nuestro futuro. Si nos vamos a la Edad Media, pues aún más. Es decir, el mundo iba a una velocidad muy lenta, con lo cual podríamos decir que teníamos ya el futuro escrito. Era muy difícil ser disruptivo, romper y acabar siendo lo que no esperabas. Siempre hay la excepción, pero es que ahora ya no es excepción. La excepción es ser continuista y saber perfectamente qué es lo que va a pasar el mes que viene. Y por tanto voy a más. Ya la sociedad ya no es líquida, sino que cada vez es más voluble y por tanto mucho más gaseosa y va muchísimo más acelerada, y tenemos que ser conscientes en todo lo que es retail y todo lo que es workplace y todo lo que son nuestros negocios. No podemos dedicar el tiempo a desarrollar una marca ahora con el mismo tiempo que dedicábamos hace 5 años. Ya estamos planteando un nuevo modelo de negocio, un nuevo modelo de tienda, cuando todavía no hemos ni implementado el anterior. ¿Es bueno o es malo? No me planteo esa pregunta. La sociedad nos está llevando a hacerlo y o entramos en la rueda o no será posible. Como comentábamos antes, neuromarketing. Os recomiendo que leáis a Martin, ¿vale? Y dice una cosa fantástica, que dice que abrirse paso por la cuenca del Amazonas es cosa de niños si lo comparamos en lo que es nuestro cerebro. Tenemos un bosque brutal que nos está haciendo hacer determinadas cosas sin ser nosotros conscientes. Cuando hablamos de buscar problemas y soluciones, a nosotros nos gusta trabajar desde los puntos opuestos. Es decir, por un lado tenemos los problemas de los retailers, los problemas de quien quiere abrir una tienda, quien tiene la intención de que esta tienda haga expansión, que primero a lo mejor con tiendas propias, cuando llega un número determinado de tiendas propias a lo mejor las quiere franquiciar, pero tenemos que ser conscientes que al otro lado tenemos a muchas empresas trabajando es el mismo sector, pero están trabajando al otro lado. Tenemos unas tecnologías brutales que desconocemos, unos nuevos materiales que desconocemos, y lo que tenemos que hacer es que estos dos polos se encuentren y trabajen juntos desde el principio. Si solo intentamos resolver los problemas que tiene el retailer, no vamos a aplicar las nuevas tecnologías, no vamos a aplicar todo aquello que ya los fabricantes pueden hacer. Y también al revés, si el fabricante no es conocedor de los problemas que tiene el retailer, ¿cómo va a poder desarrollar e investigar en línea a las necesidades? Es necesario que problemas y soluciones se encuentren desde el momento cero sobre la mesa. Design Thinking es aquello que estábamos hablando antes, ¿no? Del barullo inicial a esta línea ordenada, esta línea bien ordenada y clara del final, que significa ir de lo intangible, esta maraña de ideas de muchas personas, a una cosa tangible, cuantificable, numerable y al cual le puedes poner precio. Antes también lo decía, el de la izquierda es el más conocido, Steve Jobs, y a la derecha tenemos al gurú de marketing, Regis McKenna. Tenía una frase fantástica, que es marketing es todo y todo es marketing. Yo me gusta tunearla y digo retail es todo y todo es retail, porque no existe la duda, pero también me sirve para hablar de la innovación que estábamos hablando antes. Es decir, no es cuestión también de tener muy buenas ideas, hemos dicho que las tenemos que implementar y llevarlas a cabo. A veces incluso hay gente que se avanza demasiado en el tiempo, y eso es lo que le pasó a Regis McKenna. Regis McKenna le propuso a Steve Jobs que abriera tiendas para vender ordenadores personales al público y no le hicieron caso, Apple no le hizo caso. Tenemos que pensar que en ese momento al director general de IBM le preguntaron que cuántos ordenadores se imaginaba que existirían en el planeta Tierra en el futuro. Y dijo, bueno, siendo muy positivo,
Tierra hay capacidad para 5 ordenadores. Y yo creo que ahora cualquiera de los aquí presentes tiene más de 5 ordenadores en casa sin ser consciente, porque el móvil es un ordenador, el ordenador es otro, el ordenador, nunca mejor dicho, es un ordenador, pero tenemos el iPad, algunos hasta las neveras inteligentes, el televisor ya es un ordenador, es decir, es increíble el cómo hemos saltado. Tuvieron que pasar 20 años para que se abriera la primera Apple Store y Reis de Máquina ya no tenía nada que ver con el proyecto. Es decir, no puedes ser innovador antes de tiempo. Lo que tienes que es innovar conscientemente por el momento que estás viviendo y las necesidades futuras, e implementarlas, y entonces sí que innovas. Si no te quedas en eso, que incluso a Reis de Máquina le pasó que se quedó en una muy buena idea, que el tiempo le ha dado razón, pero él no estaba detrás. ¿Y el futuro cómo tiene que ser? Pues será disruptivo. Cuando digo que será disruptivo es que es muy necesario que se hagan campañas, que se hagan encuestas, que le preguntemos al usuario y al consumidor qué es lo que quiere, pero eso no es suficiente. Porque si no, pues ¿cómo hubiera, si a nuestros padres le hubiesen preguntado cómo tenía que ser el teléfono, por ejemplo, pues hubiera dicho que no me doliera el dedo a la hora de marcar, que el cable no se me enrollara en el brazo, muchísimas más cosas, pero lo que no hubiera pedido es que fuera un ordenador, fuera una cámara fotográfica, una agenda, y hemos de tener en cuenta, tampoco hubiera pedido que fuera móvil, y ahora es que hasta hemos cambiado el nombre, es que ya no hablamos de teléfono, hablamos de móvil, y el teléfono se ha quedado como un icono, pero hay gente que ya no, mis hijos que antes hablaba, ¿no? Casi no han visto un teléfono con cable. ¿Quién fue el gran impulsor de conseguir incluso que ese teléfono ya no te hiciera daño porque el botón tenías que meterlo dentro de un agujero? Saltar a no tener botones, ¿no? El Steve Jobs que estábamos hablando antes, pero no es por las preguntas que hizo, fue disruptivo, ¿no? Y es lo mismo que el señor Ford. Si el señor Ford le hubiera preguntado que cómo tenían que ser los carros del futuro, pues no hubiera descrito el coche, hubiera dicho corres con caballos más potentes, más fuertes, que tuvieran que repostar menos, beber menos agua, menos tal, que fuera una mayor velocidad, pero nunca hubiera descrito lo que es un coche. Con lo cual sí que tenemos que ser disruptivos y aportar algo más que no solo dar respuesta a lo que los consumidores nos están pidiendo. Ya lo decía, el design thinking en realidad es un método. Y hay una frase de Bruno Cevi es arquitecto como yo, pero nadie lo conoce por las obras que hizo, porque no hizo nada, sino por ser un gran escritor alrededor y crítico de la arquitectura. Y dijo esta frase fantástica, que tener problemas, pero no a soluciones inmediatas, no significa no disponer de un método. Tenemos que tener un método, y eso no significa que no, con perdón, que no se nos puede ir la pinza, que no podamos tener ideas locas. No, pero siempre con un método. Tiene que haber un método para poder ser disruptivo. Para ser antisistema tienes que tener un sistema, si no, no puedes ser antisistema. Para ser revolucionario, lo mismo. Para haber un cambio tiene que haber, ¿vale? Pues para ser disruptivo, para poder innovar, tienes que tener unas bases previas y tienes que tener una metodología de trabajo. Y sin esa metodología de trabajo no puedes ir hacia adelante. Es muy conocida esta gráfica del doble diamond, ¿vale? Del British Council, ¿vale? Que acaba siendo de un modo un poco más claro que el anterior, esa fase de descubrir, es una fase en la cual lo que hacemos es conseguir muchas ideas, para después concretar, ir limpiando, descartando y por tanto definiendo, para de repente decir, ahora ya puedo diseñar, porque ya he hecho todo el trabajo previo, de buscar referencias, de ver qué está pasando en el mundo para aplicarlo en mi negocio, para volver, cuando en el desarrollo de diseño, a volverse a abrir, para después volverse a concretar y tener esa línea tan clara, que es la de producción y construir. Y en realidad, en retail y en restauración, hay una cosa cada vez más importante, que es que ya no es, nuestro trabajo ya no termina cuando haces la entrega de llaves,
existe una cosa que se llama dinamización de la tienda, que es más que necesaria. En esa tienda, en ese espacio, sea restauración, sea retail, o pasan cosas o la gente tampoco va a volver. Con lo cual tiene que haber una cadencia de actividades, una cadencia de cosas que hagan ese espacio atractivo para que el cliente vuelva. Con lo cual volveríamos a hacer otra vez lo mismo, abriríamos con ideas, volveríamos a concretar. Porque eso de hacer, como comentaba, la entrega de llaves es como firmar la sentencia de muerte. No puedes dar nunca nada por acabado. Grafiado de un modo diferente, tanto los servicios como los productos, porque todo se puede diseñar, es decir, diseñar no son cosas tangibles. Podemos diseñar el servicio de un restaurante o el servicio que va a ofrecer una tienda online, pues diseñar ese servicio, diseñar esa app, para eso también tenemos que hacer todo el proceso de design thinking. Por tanto, tenemos que ser empáticos, tenemos que definir, tenemos que idear, prototipar, testear. Eso de abrir la tienda y que se produzca todo lo que has previsto tampoco es cierto. Tienes que tener un margen de respuesta, ya no la improvisación, sino ver que hay cosas que has planteado que sobre el papel todo se aguanta, pero después tienes que ponerlo en uso y de repente te puedes encontrar con sorpresas no gratas, pero a veces con todo lo contrario, con sorpresas muy gratas de cosas que no habías planteado que de repente es lo que el consumidor más está agradeciendo. Pues tienes que replantearlo todo para que las siguientes tiendas, eso que era anecdótico, ya no sea tan anecdótico. Y volvemos. Tenemos que ser conscientes de nuestro pasado para no tropezar con la misma piedra, pero no para continuar haciendo lo mismo, sino para que desde el presente podamos hacer un futuro siempre mejor. Y el 3 siempre funciona. El pasado, habrá un momento que se transformará en presente, el futuro se presentará en pasado. Es toda una cadena, es un ciclo del cual nunca saldremos, pero que tenemos que intentar no tropezar en los mismos errores. Con lo cual, tenemos este ciclo de crear, prototipar y empezamos de nuevo, pero volvemos a lo mismo. Si hacemos este ciclo, no estamos innovando. Estamos haciendo mejora continua. Si realmente lo que queremos hacer es innovar, saltaremos del círculo a la espiral. Significa que cuando lleguemos al punto de partida, será un mismo punto de partida, pero con un valor extra del cual no habíamos partido. Lo que tenemos que hacer es no ir perdiendo cosas por el camino, siempre ir mejorando y siempre aumentando los valores que le aportamos a los espacios y a los productos. Con lo cual, por un lado, sí, constantemente podemos hacer mejora continua, pero si queremos innovar, es saltar de este ciclo a esta espiral. Como decíamos, investigar, crear y, cómo no, la sociedad. Podemos hacer un proceso genial, pero si tenemos ese producto en un lineal del supermercado y se queda allí porque nadie compra, porque la sociedad no se lo hace suyo, no lo entiende, no sabe utilizarlo, encuentra un producto mejor y más económico, entonces no has innovado. Volvemos al número 3. Investigar, crear, y la sociedad decidirá si has acertado o no has acertado. Por eso también es útil que la sociedad trabaje también desde el inicio. Por eso es bueno hacer esas preguntas. ¿Qué es lo que estás esperando? Pero también, más que preguntar, es como cuando te llaman a hacer una encuesta, ¿no? Respondes sí o no, pero no respondes, pero a mí me habría gustado, ¿no? Tienes que observar al consumidor para ver qué está haciendo, porque hay veces que el consumidor tiene una necesidad que desconoce que la tiene. Tú, como diseñador y como estratega de la marca, tienes que ver que hay una necesidad no cumplida que desde el diseño puedes ofrecer. Y como decíamos antes, el usuario siempre en el centro. Hemos de pensar que usuario, consumidor y cliente no siempre son las mismas personas. Cliente es aquella persona que nos hace el favor de pagarnos por nuestro trabajo.
y muchas veces también acaba siendo quien consume o el usuario, pero no siempre. La gran mayoría de veces existe un negocio, el cliente es el que nos paga y no tiene por qué gustarle el espacio. El espacio a quien tiene que gustarle, y digo gustarle con esta entonación porque la palabra gustar es inapropiada, es funciona, no funciona, no es gusta, no gusta. A quien tiene que gustarle no es al que nos está pagando, que es nuestro cliente, no es la marca, sino al consumidor final, que tiene un target muy diferente al cliente, que es el que está llevando a término el negocio. Cuando hablamos de transdisciplinaridad, hay una cosa que siempre nos choca y que nos gustaría que pasara y que cuesta mucho que pase, que es que tenemos la formación tiene muchos hilos y podríamos hacer muchísimas bolas como las que hay aquí, pero cuando hablamos de retail tenemos por un lado el Business School, es decir, las escuelas de negocios, y por otro lado tenemos las Design Schools, ¿no? En la Design School hay gente como yo que viene o del mundo de la arquitectura o del diseño. Normalmente la gente del Business Schools y Design School tienen formas de pensar muy diferentes, ¿vale? Formaciones muy diferentes, pero es que no se encuentran hasta que empezamos a trabajar y de repente unos son clientes de los otros y unos trabajan para los otros. ¿Por qué no ya desde la formación hacemos que entre ellos ya trabajen desde el principio? Poco a poco esto se está consiguiendo, pero cuesta mucho, son como dos mundos excesivamente aparte. Y tenemos que introducir también la innovación abierta, ¿vale? Es decir, esto en el mundo de la automoción hace mucho que se sabe. Vamos a diseñar un nuevo coche, pues buscamos al mejor diseñador de carcasas, vamos a buscar al mejor diseñador de volantes, vamos a ver qué es lo que hay mejor, y para un proyecto concreto se hace este ciclo de expertos que participan en un proyecto determinado. Pero es que eso es lo que debería pasar en arquitectura, debería pasar en retail, debería pasar en diseño. Cada vez más somos expertos de algo, especialistas de algo muy concreto, pero estas diferentes especialidades es necesario que todas se junten, ¿vale? Y que el talento para aplicarlo en los proyectos venga de fuera. Las compañías ya no es necesario que tengan a un personaje de cada disciplina, porque no los vas a utilizar en cada proyecto, con lo cual el talento lo tienes que atraer en el momento que es necesario. Entre otras cosas, si en el mundo empresarial tú generas tu mejor equipo, lo que vas a hacer es buscar proyectos para ese equipo, y tiene que ser al revés. Tienes que trabajar no para tu equipo, con lo cual lo que harías es ponerte a ti como director del proyecto en el centro del proyecto, sino al revés. Es el proyecto que está haciendo el empresario, que lo tienes que poner en el centro del proyecto, y dependiendo de ese proyecto, buscar los especialistas y por tanto trabajar con innovación abierta, con el Open Innovation. Ahora voy de un modo muy rápido. A mí me gusta mucho esto del Learning by Doing, es decir, está muy bien y es necesario tener esta teoría, os lo estoy planteando que es necesaria, pero el mejor modo de aprender es haciendo. Es el mejor modo de aprender. Errar, y errar significa aprender para que ese errar no se traslade al siguiente proyecto. Y desde definir el proyecto, pues bueno, podemos este ciclo, dependiendo del tipo de proyecto y dependiendo del cliente, pues se puede definir de este modo, o podemos definirlo desde este otro, ¿no? Este, por ejemplo, pues es muy atractivo, parece que nos podamos comer todo este bucle, ¿no? Si puedo ir directamente a implementar, hago la línea recta, ¿no? El camino recto, la línea recta es la más corta, pues no siempre. Es decir, puede ser la más corta, pero también puede ser la más corta al fin. Dedica más tiempo en entender, en observar, en visualizar, en revisar. Si no lo tienes claro, sigue pensando, y cuando lo tengas definido, entonces implementa. Pero no implementes de cero desde el principio. Y cada una de estas fases, pues, bueno, puede tener unos subapartados que no voy a detallar porque, como podéis ver, pues son como muy extensivos, y dependiendo del tipo de proyecto, pues utilizaremos unos u otros, ¿de acuerdo? Pero lo dicho, desde investigar tenemos que saltar a conseguir a tener un buen briefing, planteado nosotros como diseñadores o conceptualizadores, o planteado por el propio cliente por su equipo. Y después, si no antes, el diseño conceptual
para después de tener el diseño conceptual, sí, centrarte y hacer el desarrollo del diseño, detallarlo, producirlo e implementarlo. Volvemos, siempre es un ciclo, pero siempre es un ciclo con espirales para ir aportando talento en cada una de las fases del proyecto. Y una vez ya definido, sí, que hay que empezar a repetir. Y ese repetir, cada vez más, son periodos más cortos, con lo cual volvemos esto es como el parchís, volvemos a la casilla cero, más de lo habitual. La partida de parchís nunca, en retail nunca termina. Como hablábamos, pues por el medio tenemos que también preocuparnos por dónde nos llegan los materiales, si son sostenibles o no sostenibles. Tenemos que vigilar, os habrá pasado a más de uno, ir al supermercado a comprar, ¿no? Y frutas totalmente ecológicas, y ves la etiqueta procedencia, Australia, y dices, uy, se han equivocado en algo, sí, lo habrán cultivado, habrán hecho toda la cadena correctamente, pero ya la han perdido cuando de repente hay un superbarco que desde Australia nos lo están trayendo aquí y han tenido que hacer una cadena y lo han tenido que congelar. Bueno, tendríamos que pensar en toda la cadena de todo lo que producimos, tanto producto como espacio, para que sea sostenible desde el inicio. Y esta curva me gusta mucho porque es la curva del retail, pero también es la curva a salvar, a evitar, pero acaba siendo también la curva de cualquiera de nosotros como humanos. A lo bruto, nacemos, crecemos, algunos nos reproducimos y nos vamos multiplicando, igual que las tiendas, pues hay tiendas que solo existe una y hay otras que van haciendo expansión, ¿vale? Hasta que hay un momento de la vida que llegas al ecuador de tu vida que entonces solo te queda la decadencia, o en retail la suerte que hay es que puedes recuperar la curva y tienes que reinterpretarte y tienes que volver a conceptualizar. Por eso es importante ver en que cuando un franquiciado, cuando un retailer entra en un negocio, es decir, bueno, pues en qué periodo de la vida de tu negocio estás. ¿Estás empezando de cero? ¿Es una tienda que ya existe y que lo que quieres es revivirla? ¿Quieres cambiarle el ciclo? ¿Hay que modelar un nuevo modelo de negocio? ¿En qué fase estás? ¿Vale? ¿Quieres reposicionar la marca? Bueno, cada vez más, como podéis ver, cuanto más a la derecha estamos de la curva, el ejercicio para recuperar la curva positiva, que es la del principio, costará más. Como que la curva somos conscientes que existe, lo que hay que hacer es trabajar previo a ella. Es decir, hay que trabajar en el presente sabiendo que el futuro va a ser cambiante y cada vez esta curva, la de decadencia, nos va a llegar antes de lo previsto. Cuanto más nos avancemos, cuanto más pensemos al inicio, más conseguiremos que la curva del principio se apaise, esté más apaisada, que la parte superior sea más horizontal y veamos el momento propicio para de repente replantear el negocio. De un modo muy rápido, porque sin querer se me han ido escapando cosas. Como decíamos, el día de hoy no era para enseñar proyectos nuestros de Grupo IDEA, ni nuestro modo de trabajar, que al final sí es nuestro modo de trabajar. Vamos a enseñar unas 4 imágenes de Apple y Nike, ¿no? En el caso de Apple, pero nos lo podemos aplicar a nosotros, es muy importante lo que hay arriba, del high, how, what. Es muy habitual que te pregunten, ¿y tú a qué te dedicas? ¿Y tu empresa qué hace? Apple no empieza respondiendo por allí, empieza por el why, el por qué. Todo el mundo sabe la historia de Steve Jobs. Ve toda la historia que hay detrás de los productos y de los servicios que está vendiendo Apple. Después Apple explica en algunas ocasiones a lo mejor cómo lo hace y acaba diciendo que sí, hace ordenadores, hace cosas vinculadas a tecnología, pero no empieza explicando que hace tecnología. Empieza por lo que le diferencia, empieza por el why, por el porqué. Y eso es lo que tenemos que hacer también nosotros con nuestros negocios, con nuestras franquicias, con nuestras empresas. Porque si solo empezamos por el what, ¿vale? Pues un Grupo IDEA pues sería
una empresa que hace retail más, pero no es el caso. Hay un porqué, ¿vale? Y eso es lo que nos hace más atractivos a otros. En retail es exactamente lo mismo, ¿qué es lo que te hace diferenciador y atractivo a la competencia? Lo que haces no, porque tu competencia hace el mismo qué. Lo que te hace diferente es el por qué y el cómo. Y tenemos que tener en cuenta también, antes hablábamos, ¿no? Por un lado tenemos la producción de la innovación, detrás de Apple y de muchas marcas hay un lifestyle, cada vez más nos movemos por el lifestyle, cada vez más tenemos tiendas que no sabes qué venden lifestyle, es decir, te puedes encontrar una camiseta al lado de un disco, al lado de un libro, al lado de una pulsera, porque todo forma parte de tu modo de vida, pero al final vas a la tienda porque vas a vivir una experiencia diferente a la de la competencia, ¿vale? Sales más enriquecido y emocionalmente que yendo a otro lugar, por tanto es muy importante este retail experience. Y toda la cadena acaba siendo lo mismo, no hay diferencia entre una Apple Store y un iPad. Han utilizado la misma metodología creativa para una y otra. Y pasan cosas como esta, ¿no? Tienes espacios que, aun transmitiendo mucha tecnología, porque es lo que venden, y vemos que hay pantallas, es respetuosa con el espacio preexistente, pero de repente la mesa donde está el producto no es nada tecnológico. ¿Por qué? Porque es mucho más atractivo para el consumidor que sea algo más terrenal, algo más natural, algo tocable, son mesas de madera. Me gusta hablar también de ejemplos como estos, que son muy divertidos. Esto es esta película de Regreso al Futuro. Es una película pues muy palomitera, sin ningún tipo de contenido reflexivo, pero sucedió una cosa que es como muy curiosa. La película obligó a Nike a que hiciera un departamento de investigación interno para poder desarrollar las bambas que en esa película de los años 80 aparecían, que aparecieran con la tecnología que se inventaron sin haber pedido permiso a Nike en el 80, que aparecieran en el año en el que la película aparecía, que era el 2015. Con lo cual el 2015 para nada se parece al 2015 que la película nos enseñaba, pero esas bambas existieron. Es decir, la ciencia ficción, que antes estábamos hablando de los autores rollo Julio Verne, pueden provocar que las empresas y las marcas hagan líneas de investigación para conseguir que ese futuro sea posible. Eso es lo que demuestra que el futuro será lo que nosotros queramos. Nike es otro buen caso del why, how, what. Solo tenemos que ver la publicidad. La bamba al final, la zapatilla deportiva es lo de menos. Es toda la cultura que hay detrás, que hace que tú desees Nike y no desees otra marca que a lo mejor tiene las mismas características. Ya lo hablábamos, el retail del futuro, la omnicanalidad, no lo explico, ya está muy manido y doy por hecho que sabemos que el futuro y el presente va por allá, pero tenemos que hablar de muchísimas más cosas, del Internet de las cosas, del visual merchandising, es decir, hemos visto unas imágenes ahora de Nike que seguro que no recordáis la bamba expuesta, solo recordaréis el rojo y un escaparate fantástico, pero que es lo que al final hace que esa bamba la compres, pero a lo mejor la compras por internet, ¿de acuerdo? No, a lo mejor no vas a la tienda física a comprarla, igual que a lo mejor vas a la tienda Apple y no acabas comprando, vas porque hay un experto, no lo digo en tono peyorativo, sino en positivo, en el que el vendedor es friki de lo que está vendiendo, sabe y por tanto vas allá porque tiene un conocimiento bárbaro de aquello que tú estás comprando. Te da el servicio que es el conocimiento, pero a lo mejor el móvil lo acabas comprando o en otra tienda, o a lo mejor lo compras en el Corte Inglés o desde tu casa tumbado en el sofá. Y has ido a la tienda en busca de conocimiento y contacto personal. Y este es otro ejemplo
que es Minority Report. Minority Report de Steven Spielberg viene a su vez de un libro de Philip K. Dick que hemos visto en una imagen anterior, de los años 60. Y esta película, en cambio, si la vemos, sí que determinadas cosas, no todas, dices, ostras, el presente tiene cosas muy parecidas. ¿Por qué? Porque Steven Spielberg hizo ese think tank que proponía yo antes. Cogió a los mejores especialistas que había en ese momento, en automoción, en biología, en medicina, en cultura, en marketing. Les invitó a pasar un fin de semana en un hotel de California, les hizo que entre ellos hablaran, y hizo que entre ellos hablaran de qué estaban investigando, y él lo aplicó todo a dos películas, a Jurassic Park y a Minority Report. Con lo cual de repente vimos unos coches que no nos gustaban, y un año después todos los Audis tenían ese morro tan grande como el de la película. ¿Por qué? Pues Steven Spielberg ya lo sabía, se avanzó. Tenemos a Tom Cruise que con los dedos empieza a hacer cosas, a mover pantallas, pero es que no había aparecido, el primer iPhone no había aparecido. Eso que ahora todo el mundo ya sabe que es con la mano mover, aunque sea táctilmente, ese gesto no lo teníamos inculcado. Vemos que hay una videoconferencia y se conectan una serie de policías por una pantalla. Skype todavía no se había inventado. Es una suma de cosas que Spielberg, gracias a montar un think tank de conocimiento, supo que iban a llegar. Eso es lo que tenemos que hacer en retail. Ver qué está sucediendo en diferentes disciplinas, qué está sucediendo en las fábricas, qué está pasando en el consumidor, ponerlos todo en un think tank y aplicarlo. Lo que sí, ya comentábamos antes, el futuro del retail no está escrito. Donde decimos retail podemos decir workplace, podemos decir healthcare, podemos decir hospitality, pero lo que sí que está claro es que lo tenemos que hacer.